Muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar del otro lado conectado con nosotros. Martes 9:05 de la mañana vamos a dar comienzo a esta jornada y al debate respecto de resistencia de enfermedades. Mi nombre es Diego Pedro, soy director periodístico del programa AgroTV y hoy voy a tener el honor y el placer junto a grandes amigos y especialistas de coordinar esta jornada. Una jornada que tendrá a 4 especialistas que debatirán acerca del manejo sanitario y la problemática creciente que está viviendo el mundo y la Argentina en la materia. Aviso parroquial, todos ustedes están en este momento en la plataforma de Zoom. Abajo de la pantalla nos pueden ir enviando, a medida que transcurre este evento, cada una de sus preguntas. Al finalizar el living y el debate, haremos frente a cada una de ellas, nos tomaremos mucho tiempo para poder contestarlas, queremos que el evento sea interactivo y también si quieren hacerlas de manera oral, al finalizar este living y en el espacio de las preguntas, pueden levantar la mano y hacerlas de esta manera. Queremos que ustedes formen parte de este evento. Un evento que tendrá temáticas como la sostenibilidad, que lo abordaremos junto a Rodrigo Ramírez, gerente general de UPL, y en un living con un debate que va a tener un eje muy fuerte respecto de la resistencia del manejo de las enfermedades, con un amigo de la casa, con un reconocido fitopatólogo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Marcelo Carmona, un verdadero especialista a campo con cientos de ensayos y muchos años de experiencia en el manejo de fungicidas como Alejandro Porfini, y por último un especialista de la casa, el encargado de los fungicidas en la empresa UPL, quien nos va a presentar una verdadera innovación que tienen en el pipeline Gold Leaf, Andrés Fabris. Sabemos muy bien que en los últimos años UPL viene trabajando para dar respuestas a las problemáticas que hoy tienen los productores en el campo, con soluciones que sean no solo eficaces, sino también ejes, la sostenibilidad, las biosoluciones, la digitalización, el manejo de las resistencias a los fungicidas y sobre todo la huella de carbono. Temáticas que vamos a comenzar a dialogar ahora con Rodrigo Ramírez. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Diego. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos en esta reunión. Que apunta en realidad a hacer un lanzamiento, ¿no? Siempre pensamos un lanzamiento, vamos a hacer una mega cosa, pero en realidad es el punto de partida para empezar a contar todas las cosas que queremos hacer con este producto, pero no con el producto en sí, sino que para poder resolver una problemática que hoy día está siendo un problema. Justamente, ¿cuál es la visión que está teniendo UPL como compañía respecto del crecimiento de la resistencia de patógenos y enfermedades en los cultivos extensivos en Argentina? Bueno, en realidad lo que nosotros vemos es que hay un montón de problemas que hemos tenido, que estamos teniendo y sobre todo que vamos a tener, ¿no? Cuando uno hace el diseño y el estudio de todas estas soluciones que lanza al mercado, en realidad siempre se pregunta, ok, ¿qué es lo que vamos a resolver? ¿Cuál es el problema que vamos a resolver? Y nosotros específicamente estamos trabajando muy fuerte también en cambiar un poco la lógica, en entender cuál va a ser el problema futuro y a partir de eso diseñar las soluciones. Nosotros estábamos acostumbrados como empresa y como industria, diría yo en general, a que descubríamos un producto o armábamos un producto nuevo y empezábamos a ver dónde se iba a usar, ¿no? Entonces probábamos en un montón de cultivos, se hacía el screening sobre enfermedades, un montón de cosas, y a partir de eso se decía, bueno, esto funciona en tal y tal cosa, vamos a posicionarlo ahí. Nosotros creemos que ahora, producto de varias cosas, la primera que hoy día no tenemos muchas herramientas nuevas para lo que es la protección de cultivos. Por otro lado, tenemos una presión muy fuerte desde lo social de hacer las cosas de una manera sostenible o sustentable, como querramos llamarla. Y por otro lado, tenemos que además buscar soluciones que no solamente sean efectivas, eficientes en lo que buscan, sino que además sean parte de un paquete de soluciones. No puede ser ya pasamos la época de las cosas que una sola resolvía todo. Ya pasamos esa época. Y además la transitamos generando también muchos problemas que ojalá hayamos generado todos los aprendizajes necesarios, ¿no? Pasamos la época de tener las mezclas de productos, que eran no sé cuántos productos, que había que ponerle un chorrito de uno, un chorrito de otra,
a ponerle 2 litros o 3 litros y se acabó el problema, y si se te escapó alguna, ponerle 2 litros más, a, no sé, 20 años después, volver a la misma situación donde estamos con cuánta cantidad de cosas hay que mezclar y ponerles un chorrito más para poder solucionar una problemática. En ese intertanto hubo un problema y un crecimiento muy fuerte de las malezas por distintas razones, por la selección, por el monocultivo, por las razones que sean. Lo concreto es que eso terminó ocurriendo y sabemos que el costo de poder solucionar eso se incrementó de manera más que significativa. Entonces nosotros tenemos que seguir produciendo, los productores, los agricultores tienen que seguir produciendo y tienen que seguir siendo competitivos además. Ni hablemos del entorno de Argentina, ¿no?, que es el doble de desafío o el triple de desafío de cualquier otro productor en el mundo. Y a pesar de eso hay que seguir siendo eficiente. Entonces ya no podemos pensar los productos o las soluciones basadas en lo que nosotros queremos descubrir, sino que en cuál es la problemática que tenemos que resolver y cómo la vamos a resolver a futuro. Creemos que el lanzamiento de esta herramienta, yo no quiero hablar de productos en sí, porque creo que eso ya estamos pasando, ya es del pasado. Y no es del pasado por ser fashion, por ser lo nuevo, sino porque realmente, conceptualmente, ya no podemos utilizar las mismas herramientas que teníamos de antes, ¿no? Einstein decía que un problema lógico no puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que fue generado. Bueno, tenemos que cambiar cambiar la conciencia y elevar nuestra conciencia para entender que esto es un problema más holístico y que tenemos que resolverlo de una manera diferente. Tenemos un déjà vu que ya lo vivimos con las malezas, justamente ahora con las enfermedades. Bueno, por eso hacía la relación de los 2 litros, de los 3 litros, donde hoy día he escuchado, no es una, sino que yo tengo una lógica muy rústica, ¿no? Digo que la primera vez que ocurre algo es un dato de la realidad. La segunda vez que ocurre lo mismo, y lo más probable es que sea coincidencia. La tercera vez es tendencia. Esa es mi lógica rústica para entender las cosas que están pasando. Y en más de 3 ocasiones escuché de que el glifosato en realidad era como un surfactante. Ya teníamos, no sé, ya perdí la cuenta de la cantidad de malezas que llevamos resistentes a los glifosatos y sus derivados y todo el resto de los productos, pero seguimos poniéndole el chorro para poder ver que se sigan seleccionando y que haya más problemas. Tenemos un problema que resolver y es un problema de todos, es un problema del sistema que tiene que ser, del ecosistema que hay que generar para hacer esto. Rodrigo, ¿cómo están trabajando con una visión integral de la empresa, buscando la sustentabilidad y la sostenibilidad ahora de todo el sistema, poniendo en el centro a las personas? Sí, nosotros tenemos un propósito que ha sido declarado y que lo conocen, espero que lo hayan escuchado más de alguna vez, que es Open Ag. ¿Qué significa Open Ag? Open Ag es nosotros nos vemos, es nuestro propósito, y nosotros nos vemos como facilitadores de una red que trabaja en la sostenibilidad o sustentabilidad, para que no haya debate posterior, de los sistemas de producción de alimentos en el mundo sin límites y sin fronteras. Esto a nosotros nos posiciona desde nuestro propósito con una visión y una posición muy abierta a entender un montón de cosas, ¿sí? Entonces, esto también nos lleva a nosotros, que es un trabajo, y esto debo reconocer que hay un trabajo para hacer cultural muy fuerte todavía, a que nosotros tenemos que pensar en estructuras organizacionales que no son las que traíamos antes, ¿sí? Para resolver problemas como la sustentabilidad en su dimensión máxima, o lo que está de moda, el tema de el cambio climático, ¿sí? Que no es que esté de moda porque está fashion hablar, es porque es un problema que hoy día no lo podemos resolver. Entonces la pregunta es, ¿qué estructura organizacional tenemos hoy día como humanidad para resolver el problema del cambio climático? No alcanza con un productor, no alcanza con una empresa, no alcanza con una industria, no alcanza con un municipio, no alcanza con una provincia, no alcanza con un estado, no alcanza con un continente, no alcanza con la ONU. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos organizamos para poder resolver ese problema? Nosotros creemos que hay que ir hacia la aproximación ecosistémica de esto, no a la egosistémica, donde nosotros nos ponemos como el centro y el eje de la rotación del mundo, digamos. Entonces, estamos aproximando eso de esa manera, haciendo muchos trabajos en el campo y haciendo una declaración que la verdad es que al principio, sobre todo a mí me costó mucho hacer, y es la declaración de no sé, tengo que aprender. En lo que creo que estamos innovando, porque la innovación no tiene que ver con cosas
que no existían. Tiene que ver con la misma cosa que existían puestas de una manera distinta. Por ejemplo, el iPhone. El teléfono ya estaba, el video ya estaba. ¿Qué es lo que hicieron? Ponerlo todo junto. Esa fue la innovación. Entonces nosotros creemos que hay que innovar en las formas de relacionarnos y para generar estos ecosistemas necesitamos trabajar fuertemente en dos cosas. Primero, en entender que tenemos un propósito que es común. O sea, el por qué queremos hacer esto tiene que ser común a todos los que se relacionen en ese ecosistema. Y lo segundo, los incentivos tienen que estar alineados. Entonces, esa es la forma en la que estamos aproximando esto. ¿Y cómo equilibran estas soluciones con las biosoluciones justamente entre los productos químicos y los biológicos que también están tomando fuerza dentro de este sistema? Sí, yo esto te lo diría de dos maneras. La primera, un hecho real de la realidad, como me dijo alguien alguna vez, y ese hecho real de la realidad es que no tenemos muchas moléculas nuevas que estén para aparecer en el mercado en los próximos 5, 10 años, con lo cual estamos perdiendo herramientas, estamos perdiendo capacidad de fuego. Eso por un lado. Por otro lado, y producto de toda la presión que estamos teniendo como sector desde el punto de vista ambiental, diría yo, social ambiental, claramente necesitamos buscar soluciones que estén más relacionadas a lo bio. En realidad la palabra bio, la palabra verde es como una abstracción que hacemos para decir que algo es bueno. No sé si será realmente así, porque de hecho hay que probarlo, hay que hacer todas estas cosas, pero esa es la abstracción que hacemos. Entonces, el tema de las biosoluciones es una tendencia, cada vez vamos a ir más a eso, a productos que tengan que puedan solucionar las problemáticas que tenemos hoy, o, por ejemplo, con el tema de la sustentabilidad, específicamente con el tema de carbono, que no es un punto específico que se hay que trabajar, sino que hay que trabajar en un proceso, y un indicador indirecto de ese proceso es el secuestro de carbono o el balance de carbono, por ejemplo. Hay que trabajar ya no solamente en lo que todos conocemos mucho, que es desde la superficie del suelo para arriba, sino de la superficie del suelo para abajo. Todo lo que la vida que está ahí abajo es la que va a dar la posibilidad de darle sustento o sostén a esto a futuro para hablar de sustentabilidad y sostenibilidad. En una revolución marrón. Rodrigo, muchísimas gracias. Me paso al living para comenzar el debate con estos tres especialistas. Seguramente nos estaremos viendo en unos minutos. Gracias. Gracias. Marcelo, Alejandro, Andrés, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo ¿Bien? están? Muy bien, ¿y vos? ¿Están preparados para el debate? Absolutamente. Miren que tenemos mucha gente del otro lado, ¿eh? Muy bien. No se guarden nada. Usted, Carmona, nunca se guarda. A ver, desde el punto de vista de las enfermedades en los principales cultivos extensivos, ¿hay cambio en las dinámicas de las enfermedades, principalmente foliares? Sí, por supuesto que sí, lo que estamos transitando es un escenario dramáticamente diferente, básicamente porque comienzan a haber problemas de fallas de control, y cuando uno indaga esas fallas de control encuentra varios motivos, entre ellos llegar tarde, dividir dosis, pero uno de los motivos más importantes que ha emergido dramáticamente es la aparición de cepas de hongos que son resistentes a una parte principal de fungicida que se utiliza en Argentina. Esa dinámica obviamente ha hecho que, por ejemplo, 5 años atrás en el cultivo de trigo no teníamos problemas de roya amarilla y hoy es la enfermedad que gobierna las decisiones de fungicida. Otro ejemplo más, en cercóspora en soja, un problema grave que finalmente ha sido confirmado de que es resistente a gran parte de los fungicidas que se utilizan en Argentina. Y así podemos enumerar mancha amarilla en trigo, etc. O sea, la dinámica ha sido dramática, con lo cual es necesario impulsar un camino diferente respecto al manejo de las enfermedades. ¿Por qué baja esta sensibilidad por parte de los patógenos y esta resistencia? ¿Por qué aparece esta resistencia? Básicamente porque en general las poblaciones de hongos son, digamos, muy numerosas, ocurren mutaciones, es decir, cambios genéticos naturales, y el hombre, a través de su presión de selección, de incorporar siempre el mismo fungicida, el mismo mecanismo de acción, o hacer malas prácticas agronómicas, entre ellos división de dosis, no hacer programas de manejo integrado, no respetar el marbete, hace que estos finalmente, individuos que son escasos, que son los que mutaron naturalmente, comienzan a ser dominantes y desplazar a las poblaciones sensibles a esos fungicidas, y empieza a dominar. ¿Por qué? Porque es heredable esta condición de ser resistencia, se la transmite a su descendencia, y por lo tanto empiezan a aparecer poblaciones mayoritariamente resistentes.
Ale, ¿esto queda en evidencia en el campo? Sí, completamente. Por ahí la diferencia, ya pensando más en la gente que está del otro lado, que son técnicos por ahí que manejan sistemas de producción donde hay malezas, plagas también. En fungicidas, por ahí la resistencia no se aprecia de la misma magnitud que se aprecia, por ejemplo, con los herbicidas, donde directamente la falla es total. Acá lo que se ve, yo particularmente que me dedico a hacer ensayos, lo que se ve es una pérdida cuantitativa de la efectividad. O sea, algo que antes funcionaba en un 60-70%, hoy lo ves que funciona en un 25, un 30%, pero el cambio está. Inclusive, para aportar algo a lo que decía Marcelo, en Argentina el proceso por ahí es un poco más lento porque nosotros en los cultivos extensivos la presión de selección que ejercemos no es tan alta porque hacemos pocas aplicaciones, o sea, hacemos a lo sumo una, claro, pero la hacemos siempre con la misma plataforma de fungicidas. Ese es el problema. Entonces, aplicar lo mismo, aunque sea poco dentro del año, pero sostenidamente en muchos años, te lleva a que ese cambio sea realmente inevitable, y eso lo estamos viendo, como mencionaba él, en mancha amarilla en trigo es terrible, y en la problemática de enfermedades de final de ciclo en soja, tanto en cercospora, que ya está, porque después está el otro tema que hay que corroborarlo científicamente, y eso implica un trabajo de laboratorio muy grande. Eso ya está confirmado en el caso de cercospora. Yo creo que si lo haríamos para mancha marrón y el patógeno que es Septoria glycine, para mí daría exactamente lo mismo. Por ahí podríamos discutir qué moléculas ahí sí funcionarían un poco mejor que no en el caso de cercospora, pero para mí pasa lo mismo. Ya pasó en roya anaranjada con un grupo de moléculas hace muchos años, más de 15, o sea que el cambio es permanente, y si los técnicos y los productores utilizan siempre la misma plataforma tecnológica, el cambio se va a dar, inevitable. Esto, Andrés, lo están viendo como empresa de manera preventiva hace varios años. Sí, total y absolutamente. Yo adhiero a lo que dicen Marcelo y Alejandro, y me quedé también con algo que dijo Rodrigo en su momento, ¿no? Me parece que tengo que volver a la visión esta del triángulo del triángulo de enfermedad, ¿verdad? Hay que volver un poco a eso. Ya no es fácil agarrar tal o cual fungicida, aparece, voy, aplico y me voy de vacaciones. Eso me parece que ya no... El sistema te demuestra que no funciona más. Tenemos que estar... cambiando un poco nuestra cabeza. No hay muchos modos de acción que vayan bien en el futuro. La verdad que 10 o 15 años mínimamente no va a venir nada. Hay que esperar más de una década. Sí, tranquilamente. Y el costo y el desarrollo y el trabajo que hay detrás de eso es bastante fuerte, ¿no? No es tan fácil encontrar modos de acción nuevos y que tengan buena performance. Y como dijo Alejandro recién, venimos de por lo menos 20 años o un poco más tal vez de usar básicamente los mismos sitios de acción, que son sitios específicos, a lo sumo en mezcla, triazol con estrobulina, y estamos ejerciendo una presión de selección en donde se evidencia esto, ¿no? Que ya tenemos patógenos resistentes como mancha amarilla, roya anaranjada, cercospora, ¿sí? Y esas herramientas que vos fuiste perdiendo, hoy es difícil con cómo lo reemplazás, cómo hacés esos controles, ¿no? Entonces, me parece que hay que desestructurar o hay que desandar el camino que nos hizo llegar hasta acá. Tenemos el claro ejemplo de las malezas, donde es muy visual el tema de la resistencia. Sí. Tal vez el productor medio o los asesores ven como algo muy nuevo, muy incipiente el tema de las enfermedades, pero tanto Marcelo o yo cuando voy a campo vemos y se ve claramente cómo los productos han ido perdiendo niveles de control, de performance en el control de esas enfermedades, pero muy fuertemente. Productos que antes eran indiscutidos en su control, hoy ya no están performando de la misma manera, ¿no? Entonces, teniendo en base este contexto, me parece que es donde hay que hacer nuestro cambio de mente para ver cómo vamos a abordar estas problemáticas. ¿Cuál es la situación y las enfermedades más importantes que hoy están afectando al cultivo de la soja, Marcelo? Bueno, Diego, pensá que son casi más de 16 millones de hectáreas sembradas de soja. Y cuando uno visita campos en cualquier región del país, nunca va a encontrar un campo libre de alguna enfermedad. Siempre hay alguna enfermedad en esas 16 millones de hectáreas de soja. Entonces, ha cambiado mucho. Uno hace una recorrida, hace una revisión de 20, 30 años hacia atrás, encuentra que los cultivos de soja, en algunos casos hasta había salud, había sanidad, no había problemas. Esclerotinia parecía ser el hongo más importante,
importante, pero con el advenimiento del monocultivo, la siembra directa, las malas prácticas agronómicas, han seleccionado un grupo de enfermedades, especialmente en Argentina, las llamadas de fin de ciclo, en las cuales sobreviven en rastrojo, están en semilla y han explotado. Hoy podemos decir que ese es el grupo principal objeto de control químico, por supuesto que debería hacerse un manejo de rotación de cultivos, tratamiento de semilla, pero en general se busca el fungicida para controlar estas enfermedades. Y por supuesto el otro grupo importante son las pudriciones de raíz y tallo, que estas han crecido drásticamente también, especialmente impulsadas porque no hay materiales, digamos, con alta frecuencia que sean resistentes. Está, por supuesto, también la condición del monocultivo, y eso ha hecho que patógenos como Rhizoctonia, los causantes de muerte súbita, macrofomina, también dominen el espacio del cultivo de soja. Con lo cual hoy el panorama es completamente distinto de hace 20 años atrás, con el agravante de este desafío que es la aparición de cepas resistentes, que evidentemente es un problema de la agricultura mundial. Hoy, si uno pone uno de los ítems científicos en búsqueda de trabajo científico, el principal problema es la resistencia de hongos a fungicidas. Y me parece un tema realmente desafiante, amenazante por supuesto, pero nosotros tenemos que pensar que nos está faltando, y como decía Rodrigo, quizás un cambio cultural en el sentido de construir un camino diferente, no creer siempre en la receta que siempre caemos, de pensar cuál es la solución química única que hay, sino construir un programa de manejo integrado desde la elección del lote, elección del material, el tratamiento de semilla efectivo y por supuesto todo lo que sea manejo, por supuesto, cultural y acompañamiento de la decisión química, si hiciera falta, en el momento correcto, que este es otro de los aspectos que tiene el productor técnico, donde los momentos es necesario reforzar en el mensaje, en la capacitación, cuáles son los momentos correctos de cada aplicación. Ale, ¿cómo estás viendo esta evolución? Sí, es similar. Lo que ocurre es que el cultivo de soja en la Argentina particularmente tiene una extensión de siembra muy grande y eso genera que existan a lo largo y a lo ancho de toda esa superficie enfermedades diversas en cada una de las regiones. Yo particularmente en la zona donde yo desarrollo mi actividad, que es el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, como decía Marcelo, las principales enfermedades son las que se conocen como de enfermedades de final de ciclo, básicamente mancha marrón, tizón. Tenemos también, depende eso mucho de la genética que se utilice, algunos casos todavía de mancha ojo de rana, que es una enfermedad que tenemos condiciones para que se dé, y como decía Marcelo, todo lo que son enfermedades de raíz y tallo provocadas por hongos que habitan el suelo. No prácticamente estamos libres, por así decirlo, de lo que es roya asiática, que es una enfermedad más del norte y que merece un análisis particular, pero bueno, después de tantos años de haberse desarrollado y detectado por primera vez, es como que se ha generado un nicho básicamente en las zonas donde yo diría que, para caracterizarlo así sencillamente, es una enfermedad más otoñal, o sea, en los lugares donde la soja se corra su ciclo hacia el otoño por grupo de madurez o por fechas de siembra, que eso se da generalmente en el norte, esa enfermedad está presente. Y obviamente, Marcelo algunos tips ya los tiró. Nosotros tenemos 16 millones de hectáreas de soja que se distribuyen proporcionalmente, pero tenemos, yo diría que el 60% de toda esa superficie se hace en monocultivo y siembra directa, con lo cual tenés condiciones para el desarrollo de estas enfermedades que dependen básicamente de las condiciones climáticas. Porque o sea que la intensificación de la rotación no cambia en los últimos años esta ecuación. Sí, te ayuda, pero las rotaciones van a ser siempre cortas. La soja va a ser el cultivo que predomina en la escena productiva. Entonces, insisto, hay un alto porcentaje de monocultivo. Y monocultivo más siembra directa, tenés garantizado el desarrollo de estas enfermedades que son provocadas por hongos que habitan los rastrojos. Entonces, bueno, la problemática es inevitable. ¿Mete ruido los cultivos de servicio? ¿Tenemos experiencia verdaderamente para ver qué enfermedades se están alojando?
En algunos casos se sabe que existen patógenos compartidos, y eso que significa que en algunos casos algunas leguminosas también comparten hongos, por ejemplo, con el tema especialmente de soja, y algunos cereales o gramíneas de cultivo de servicio, en definitiva, comparten también hongos con los cultivos principales de trigo y cebada. Sin embargo, cuando uno hace el análisis final, encuentra que, vuelvo a insistirte, los principales patógenos de trigo y cebada son, digamos, propios de los cultivos, es decir, la mancha amarilla está en trigo, la roya amarilla está principalmente en el trigo, la mancha en red especialmente en cebada, en el caso de cercóspora o mancha marrón principalmente lo asociamos con el cultivo de soja, con lo cual no habría un gran impacto, es más el beneficio eventual que otorga el cultivo de servicio que eso. Pero quería agregar algo a lo que decía también, si me permitís, ya que esto es un debate, en el caso de Alejandro, que me parece muy importante lo que él decía al principio, que no hay tanta presión de selección en Argentina. Y sin embargo, imagínate, 16 millones de hectáreas, solamente el 40 o 50% se aplica fungicida. Estamos hablando de 8 millones de hectáreas. Repetime ese número. 40 a 50% de la superficie de soja, aproximadamente es que se aplica. Entre 8 y 10 millones de hectáreas, más o menos. Qué caldo de cultivo. Y se realiza una sola aplicación en Argentina. Claro. Una sola aplicación. Con lo cual eso parecería que no fuera una alta presión de selección. ¿Qué digo presión de selección? Significa que el productor o técnico aplica fungicida seleccionando las cepas que han mutado. Todo el tiempo eligiéndolas para que sean mayoritariamente dominantes. Bueno, pero una sola aplicación no parece ser una presión de selección y sin embargo estamos encontrando patógenos de soja resistentes. Inclusive, como en la tesis de Francisco Sautúa, doctoral, encontró en el yuyo colorado cepa de cercóspora que también son resistentes al fungicida. Entonces, esto habla de la importancia protagónica que influye la decisión del productor en las tomas de decisiones. Es decir, va siempre con la misma plataforma tecnológica, pero siempre va con los mismos fungicidas y pensando que el control químico es la única salvación que tiene, nos está demostrando en definitiva que es necesario construir un camino nuevo. Sí. Y adhiero también, si me permiten, el tema de otro factor que no es muy tenido en cuenta, el tema del tratamiento de semilla a conciencia, ¿no? Con activos que sean realmente efectivos para las enfermedades que tenemos. El productor guarda semilla propia, normalmente no la analiza, no sabe qué carga de patógenos o fúngica tiene, no trata o trata mal o trata en forma casera. Bueno, eso es otro agravante más, a lo que dijeron Alejandro y Marcelo, ¿no? La falta de rotación, la siembra directa son condiciones ideales también para eso. Y es por eso que adhiero también a lo que decía Marcelo, ¿no? Hay que cambiar un poco esta forma de trabajo que venimos teniendo en los últimos 20 años para abordarlo de manera distinta, para que no nos pase lo que ha pasado con otros países vecinos nuestros, como Bolivia, Paraguay o Brasil, en donde ahí sí realmente hay una presión de selección, principalmente Brasil por roya asiática, mancha amarilla o otras, en donde hacen 4 o 5 aplicaciones todos los años y cada 10 o 12 días. Entonces, eso sí es realmente presión de selección. Claro. No se da acá, pero bueno, está ahí a la vuelta de la esquina. El tema de las enfermedades en Argentina claramente está instaurado, aunque el tema de las resistencias se pueda ver como incipiente, está, ni hablar en cereales de invierno, que capaz tenemos un poquito más de experiencia, pero hay que ser muy preventivos y muy proactivos para que no nos pase lo que nos pasó con el tema de las malezas, que no nos lleve puesto el tema de las enfermedades. ¿Con qué problemas se está encontrando hoy el productor para poder controlar estas enfermedades? El principal problema que tiene el productor técnico en este momento es su propio pensamiento. Es decir, creer que solamente a través del control químico va a resolver un problema que lo debió haber manejado previamente inclusive. Claro. Tratamiento de semilla, como decía Andrés, rotación de cultivo, elección de variedad. Hay un montón de prácticas que en realidad no se aplican. Pero los principales problemas prácticos en relación al control químico son clarísimos y ocurren en toda la mayor parte de los cultivos de la Argentina. Momento de decisión, se sigue llegando tarde. Elección de las moléculas, algunas decisiones técnicas erróneas como dividir dosis, no respetar el marbete. Estos son aspectos que son cruciales y son problemas que después enfrenta el productor su propia realidad. Lamentablemente nos damos cuenta de la resistencia y como decía Alejandro, no tanto
digamos, el contraste con los herbicidas. En el caso de los fungicidas nos encontramos cuando ya hay falla de control en el campo y muchas veces ya no tenemos más nada que hacer, se declara la resistencia. Claro. Ese es el principal problema. Entonces, hoy tenemos problemas para el productor y técnico, no en el reconocimiento de las enfermedades, pero sí en el momento de tomar la decisión. No saben todavía correctamente cuál es el momento correcto para la aplicación. Ustedes han trabajado en modelos justamente. Sí, mucho, hemos trabajado, lo hemos validado, inclusive con Alejandro también, hemos validado todos los modelos que están íntimamente relacionados con aspectos como en este año, que va a ser un año aparentemente niña, van a ser mucho más útiles, porque a través de la acumulación de lluvia desde R3 uno puede tener un indicio seguro de que la probabilidad de retorno económico y control van a estar asegurados. Y esos modelos, que vos los conocés muy bien, Diego, lo has hablado mucho en tus programas, tienen que ver básicamente con definir el momento exacto para la aplicación, asegurando la probabilidad de retorno económico y por supuesto la eficiencia de control, siempre teniendo en cuenta la protección social y ambiental, porque siempre aplicar innecesariamente significa dañar el ambiente y la sociedad. Entonces sí tenemos que aplicar, y recordemos que hay cultivos que no se pueden hacer sin el uso de fungicidas. Si no sabemos entonces tomar la decisión, o dividimos las dosis, o no hacemos prácticas agronómicas buenas, estamos cerrando el camino. ¿Cómo estás viendo este manejo cultural que está Yo creo que el productor, los productores en general, los que normalmente cultivan tanto cereales de invierno como soja y maíz, el proceso es lento y yo creo que están empezando a tomar conciencia. En Argentina siempre pasa eso, hasta que no se estrellan contra la pared, no se van a dar cuenta. O sea, y yo creo que ese proceso es incipiente y está empezando a darse, como decía Marcelo, por ejemplo, en caso de cereales de invierno. Porque en soja hay una particularidad, esto es bastante técnico, pero bueno, creo que en algún momento hay que destacarlo, que la dinámica de las enfermedades estas particularmente, que como su nombre lo indica, son de final de ciclo, implica que aparecen muy al final del ciclo. Y la aplicación generalmente se hace mucho antes, obviamente siempre partiendo de la base de lo que nosotros, de lo que Marcelo desarrolló y que yo particularmente adhiero, ¿no? de usar un indicador climático para que dispare la aplicación. Claro. Pero lo que quiero decir es que, y son enfermedades por lo general, si uno, la analogía con los cereales siempre es inevitable, generan mermas de rendimiento de mucha menor magnitud, 10, 15%. Entonces el productor por ahí no lo asimila mucho ese proceso. Yo, por ejemplo, hoy vos podés obtener, cambiando a veces una tecnología, respuestas de rendimiento de 5 o 8% más de lo que vos venís usando. Y estamos hablando de niveles, porque inclusive yo tengo muchos ensayos, más de 50 en soja, donde, para que vos tenés una idea de lo que estoy hablando, los testigos estamos en niveles de rendimiento casi de 4.000 kilos. O sea, vos fíjate el piso donde estamos discutiendo. Sí. Lo que pasa es que estamos hablando de un cultivo como soja que tiene un valor muy alto. Entonces, ese 5% más de rendimiento es mucha plata. Entonces, vos te lo estás perdiendo de ganar simplemente por cambiar una plataforma de producto por otra más efectiva, porque justamente lo que estabas usando antes ya no está teniendo la misma respuesta. Entonces yo creo que, insisto, en soja me parece a mí que, sobre todo, ni siquiera los técnicos creo que tienen idea de lo que está pasando. Y sí es más fácil de ver por la dinámica propia de las enfermedades de cereales, que tienen progresión. O sea, vos haces una aplicación en trigo, en roya, en mancha, y a los 15 días sabés si el producto funcionó o no funcionó. Incluso, Alejandro, fíjate, cuando el productor se enteró de la llegada de la roya asiática o de la mancha ojo de rana, la preocupación excesiva que generó eso, en diferencia de lo que vos estás contando de las llamadas enfermedades de fin de ciclo. Evidentemente, incluso el monitoreo del cultivo se perfeccionó gracias a el susto, el miedo, la preocupación a roya asiática o mancha ojo de rana. Pero adhiero por completo lo que vos decís, las llamadas enfermedades de fin de ciclo tienen en promedio entre un 8 y 10%, pero 400 kilos, 300 kilos, un testigo 4.000, 400 kilos, es un valor de pérdida, no solamente para el productor, sino también para el país. Es que el concepto que nosotros siempre queremos manejar, que adhiere a la sustentabilidad, es que vos con la aplicación tenés que pagar la aplicación y te tiene que quedar plata en el bolsillo. Ese es un poco el objetivo. Sí. Pero bueno, yo insisto, en soja todavía me parece que no se ha tomado la cabal conciencia de lo que está, de la merma que están teniendo las tecnologías, llamémosles, más tradicionales, porque no se las sabe medir.
ni los productores y tampoco los técnicos, lamentablemente. No van a mirar en el momento que tienen que ir a observar. Es más, yo te puedo hacer un correlato de campo. Vos haces una aplicación en R3, R4, y vas a los 15 días y vas a ver el cultivo de una lechuga. Vas a los 30 días el cultivo de una lechuga, R5.1. Y si no, vas a mirar en R6, R7, cuando la soja empieza a madurar. Ese es el momento que los hongos se hacen visibles por una cuestión epidemiológica que tiene que ver con la latencia que tienen. Pero bueno, ese es el momento que hay que ir a observar y ver la efectividad de los tratamientos. Si no se va en ese momento, no vas a ver, y qué eso está no pasando. se hace. No se hace. Y todavía se sigue insistiendo mucha gente con aplicar por fenología, ¿no? Claro. Digamos, también que eso es la vieja escuela, si se quiere, y que bueno, los modelos que ustedes y vos has armado explican perfectamente dónde está el impacto en el momento y el por qué, ¿no? Básicamente esto está determinado, obviamente, por la infección de los patógenos, pero por la lluvia. Acá es lluvia lo que se necesita. Por eso en soja lo que nosotros hablamos no es de un umbral, si bien en la práctica se habla de un umbral, sino de un sistema de decisión. Los umbrales los manejamos únicamente en los cereales de invierno, donde nosotros lo que miramos es al patógeno y lo monitoreamos, medimos un nivel y recomendamos la aplicación. Acá, como el patógeno está, pero no se deja ver, lo que nosotros tenemos que monitorear es el ambiente que predispone a ese ataque, y que tenemos claro que son las precipitaciones las que generan la energía para que el hongo se difunda y disperse sus esporas. Entonces, bueno, por eso en soja es un análisis que tiene que ser particular. Claro, más amplio, exacto. Tenés que tener en cuenta el historial del lote, qué variedad está sembrando. Hay productores que usan 7, 8, 10 años la misma variedad porque la tienen, porque les gusta, por todo, y qué perfil sanitario tiene esa variedad. Ejemplo, caso Cercospora. No hay algo que diga, esta variedad es resistente a tal enfermedad u otra. Las rotaciones, tratamiento de semilla. Entonces, todo ese checklist que tiene que ir haciendo el productor, el asesor, va a ayudar a definir el momento de la aplicación y qué herramienta química tiene que elegir dentro de este programa que ha diseñado Marcelo, que la verdad que es muy bueno y yo adhiero también, entre R3 y R5 en la precipitación que ahí te caiga, tiene que ser el disparador o no del fungicida. Yo me quedé pensando, perdóname. Digo, eso es muy bueno. Lo que decía Andrés del tratamiento de semilla y la importancia de la semilla. Un aspecto pero fundamental que todavía en Argentina no jerarquizamos y no le damos la importancia que se corresponde. Y ahora más, porque está agravado el problema. Porque los patógenos que hoy estamos detectando como resistentes, muchos están presentes en la semilla. Claro. Y si uno no tomamos en cuenta... Está sembrando el problema. Está sembrando no solamente la enfermedad, sino la cepa de resistente. Entonces estamos llevando semillas de una región, lote o campo a otro con la cepa resistente. Estamos sembrando resistencia. Entonces me parece que este es un punto también central como deuda pendiente, asignatura pendiente, es que nos merecemos también los técnicos y las compañías discutir el tema tratamiento de semilla. Y no es que se soluciona solo con el tratamiento profesional. No. Hay que discutir todos los aspectos epidemiológicos y de presencia. Bueno, quise hacer esa acotación, perdón. Sí, y a mí también me sobrevuela la cantidad de hectáreas en alquiler que hay todos los años como para poder pensar y diagramar estratégicamente todos estos sistemas de control que también agravan la situación. En lote de producción muy grandes, donde capaz hay poca gente para monitorearlo, se llega a la 1, 100, 200, 500 y capaz son 5.000 y no se llega a monitorear el resto y no se sabe qué pasa allá. O capaz allá no llovió lo mismo que acá. Bueno, ahí tenés si se tenía que aplicar o no se tenía que aplicar fungicida. Bueno, eso también es otro componente más, otro ingrediente más que puede agravar la situación. ¿Se observa una pérdida de eficiencia en los controles con los fungicidas tradicionales en los últimos años? Sí, por supuesto. Ese, entre comillas, acostumbramiento que se observa en poblaciones biológicas, que no es más que la adaptación, no es más que el concepto darwiniano de empezar a sobrevivir el más apto, se observa a medida que van pasando los años y vemos que fungicidas con la misma dosis que tenían una eficiencia de control de 70, 80, 90, hoy empiezan a caer drásticamente su eficiencia de control. Wow. Entonces, hoy, incluso, observa esto, ¿no? Hay una molécula que se llama proteoconazole. Esa molécula en Argentina tiene efectividad para el control de Cercospora. Pero cuando tomamos una cepa de Bolivia, donde la presión de selección por hacer aplicaciones mucho más numerosas, más frecuentes, más soja por año inclusive, vemos que cepa de Bolivia no tiene la misma sensibilidad que la cepa argentina. Y eso es un claro ejemplo de cómo actúa la presión de selección con el uso de fungicida. En Bolivia tenemos mucha más presión de selección, en Argentina menos. Bueno, y como corolario,
Hay que cuidar entonces las moléculas, protegiéndolas, dándole más vida útil y protegiéndolas de que no ocurra lo mismo que nos está pasando en Bolivia o en otros países, como en el caso de Brasil. ¿Se mide, el productor se está dando cuenta de la pérdida de la eficiencia? En soja no. En soja no lo saben ni el productor, ni creo que yo tampoco los técnicos. Una amenaza silenciosa. Sí, los productores van a la agronomía a buscar lo que ellos llaman el fin de ciclo. Dame el producto para fin. No saben si están usando un fungicida, si están usando un regulador de crecimiento. Ellos saben que eso que están comprando les genera aumento de rendimiento y, entre comillas, aumento de la calidad de la semilla. Pero básicamente están comprando eso y le dan lo que le dan. Pero volviendo un poco, Marcelo se metió en el tema de algunas moléculas y demás. Yo no conozco particularmente cómo está constituido el mercado, ¿no? Pero estoy seguro que la torta grande se la están llevando productos que ya, como Marcelo ya lo comentó, sabemos que parte de la estructura molecular ya está confirmada su resistencia, sí. Pero para colmo, la parte que a lo mejor podría soportar un poco más el fenómeno de resistencia, que sería la parte de triazoles, por ejemplo, ya desde un inicio, cuando fueron lanzados, ya vinieron medio rengo, por decirlo, porque son moléculas que nunca fueron particularmente efectivas para el caso de manchas, y para colmo de males, como todos los fungicidas que van a soja derivan de trigo y cebada, y se baja la dosis, entonces quedan, porque no hay que hablar únicamente de la molécula, sino de la dosis, quedan a dosis muy baja. Entonces lo que estamos viendo también es eso, que estamos usando... ¿Dosis muy bajas respecto de lo que recomienda el Marbete? De lo que se debería usar, lo que se debería usar, no el Marbete, porque el Marbete es eso lo que están registrados a esa dosis. Lo que pasa es que en los años que se registraron, las estrovirulinas funcionaban. Ahora, como no funcionan, la eficacia se cayó y el triazol no puede soportar esa caída. Por eso que nosotros estamos viendo que algunas empresas, sobre todo más de perfil nacional, están haciendo algunas reconversiones y están empezando a utilizar otras moléculas, como por ejemplo el proteoconazol o el difenoconazol, que son más efectivas y sobre todo a dosis donde realmente el producto funciona un poco mejor. Es parte de la solución, ¿no es cierto? Pero bueno, después también hay otras alternativas, moléculas nuevas que son un poco más efectivas, algunos productos de características protectoras, como el Mancozeb, que también ayudan al problema, pero la pérdida de eficacia sí se ve claramente en el campo de los ensayos. ¿Andrés? Sí, exactamente. Yo que estoy menos que Marcelo y Ale viendo ensayos, cuando vos ves los tratamientos, se ve visualmente las mermas de control que hay, ¿no? A veces son muy finitas y obviamente después cuando vemos los resultados de rendimiento o de performance de control, se ven las mermas. Productos que históricamente, como decía Marcelo, tenían 90% de control y el indiscutido hoy a veces no supera el 30 o el 40%, ¿no? Y dentro de este mar de opciones que tenemos, que en realidad no es tan grande, porque tenés tirazoles, estrobinas y carboxamidas, cada uno de los integrantes, a sus familias si se quieren, tienen distintas performances, ¿no? Entonces, hay algunos productos que son muy específicos para necotróficos, o para el caso de rollas y para el caso de manchas, lo mismo que los triazoles e incluso las carboxamidas, que son también excelentes herramientas, muy buenas, pero son altamente específicas y hay que saber usarlas y hay que cuidarlas. Como decían recién ellos, tenemos que cuidar las pocas herramientas que tenemos disponibles hoy en el mercado para poder hacer un uso sustentable o sostenible, como decía Rodrigo al principio, y que esto no nos explote en la cara. No nos explote en la cara. Yo creo que es una cuestión de tiempo y en algún momento va a suceder. La idea es que estemos lo mejor parados frente a la problemática y ya contemos con la cabeza seteada para enfrentar eso. ¿Cómo se encuentra esta problemática en el plano internacional de enfermedades y su control en el cultivo de la soja? Recién mencionabas Bolivia, por ejemplo. Sí, por supuesto. Los ejemplos más cercanos, Bolivia, Brasil y Paraguay, el problema de la resistencia es un problema que hace inviable, si no se toman decisiones, al cultivo de la soja directamente. Claro. Es decir, la roya asiática ha demostrado que es multiresistente. Todo fungicida que salió al mercado fue vencido por la roya asiática, excepto los multisitios. Con lo cual, ¿qué significa multisitio y unisitio? Recién estuvimos hablando. El unisitio es extremadamente específico, va a un lugar, a una enzima en particular a bloquearla. Mientras que el multisitio, llámese Mancozeb por ejemplo, actúa sobre la célula fúngica, la va a matar en distintos lugares. En seis, ¿no? En 6 puntos de control. En 5 o 6 puntos. Entonces, evidentemente ahí el hongo no tiene las mismas chances de volverse resistente frente a
un multisitio respecto a un unisitio. La mayor parte de los fungicidas que se utilizan en todo el mundo son unisitios. Entonces, por lo tanto, los multisitios vienen a hacer un aporte al menos para proteger al fungicida que todavía no cayó en desgracia y por otro lado aportar su parte de espectro de control. Pero en ese sentido, y volviendo a tu pregunta, Bolivia, Brasil y Paraguay son países que están sufriendo el problema de la resistencia en forma rotunda. El Mancozeb, que había sido un fungicida probablemente olvidado, hoy está siendo protagónico de las decisiones de manejo de la soja en estos países por el tema de la roya asiática. Hoy el problema de Brasil, básicamente, y esto las autoridades sanitarias brasileñas lo han marcado muy bien, que prácticamente ya no se puede inscribir un producto si no se demuestra que tiene 80% de control o más de roya asiática. Entonces el problema es grave, incluso el FRAC, que es la asociación de empresas que van a estar combatiendo el problema de la resistencia a nivel mundial, entre las recomendaciones es el uso de multisitios como manera de mitigar este problema, especialmente de disminuir. Pero Diego, una cosa importante, la resistencia es inevitable. Lo que nosotros podemos hacer es retrasarla, disminuirla, mitigarla, generar programas de contención a futuro, pero es inevitable. Entonces, lo que hagamos hoy, vamos a tener próximamente las consecuencias graves que vamos a estar padeciendo Brasil, Bolivia y Paraguay en algunos otros patógenos. Es más, si vas a la roya amarilla del trigo, 5 años que apareció en la Argentina y generó epidemias extraordinarias en el cultivo, ya hay reportes de resistencia, o por lo menos de mutaciones que dan resistencia en países como Nueva Zelanda, parte de Europa, China, etcétera. Entonces hay que tener un cuidado extraordinario con esto. Y es muy probable, que esa roya llegue en algún momento acá a Argentina como vino la anterior. Así que remarca lo que venimos diciendo, ¿no? La bala está en el aire. Tenemos que ser rápidos y tenemos que generar conciencia desde ahora para evitar que nos explote en la cara el tema. Ale, ¿cómo estás viendo el desarrollo justamente de estas moléculas? El tema pasa porque nosotros que más o menos conocemos la cocina de la mayoría de las empresas, agarramos los productos un poco en fase experimental, todas los nuevos desarrollos, las innovaciones de las empresas, como decía Marcelo, todas están basadas en moléculas con mecanismos de acción específicos, lo que explicaba recién él. Son moléculas que van a una reacción determinada, enzimática obviamente, dentro del hongo. Yo creo que por una cuestión, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la industria hoy es que está muy agobiada por el tema toxicológico y ecotoxicológico. Eso es crucial. Entonces, justamente estos productos, en general, trabajan sobre células que están, sobre organismos, organelas que están en células del hongo. O sea que desde ese punto de vista eso está corregido. Y lamentablemente no vemos que se estén desarrollando moléculas nuevas de tipo, así como decíamos recién, multisitio. Yo creo que en el futuro, el lugar ese de los multisitios, pero muy en el futuro, muy adelante, sean los productos biológicos los que, porque por una cuestión lógica, son por concepción productos multisitios. Pero hoy la efectividad que están mostrando a campo es todavía muy baja. Más aún en cultivos extensivos donde hacemos, como decíamos al principio, una sola aplicación. Ese es el problema. Pero lamentablemente el problema va a persistir porque todos los productos que van a venir en el futuro, que nosotros ya los conocemos, son de este tipo. Son sitio específico y la vulnerabilidad que van a tener es inevitable. O sea, es una cuestión, como decía Marcelo, de tiempo. En esos países que comentaba Marcelo, con soja, o podemos tomar el ejemplo de cereales de invierno en Europa, donde justamente el proceso es más dramático por la presión que ejercen, por la cantidad de aplicaciones que se hacen. Pero el proceso es inevitable, tanto para ellos como para nosotros. Es inevitable. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que le podemos acercar al productor una vez instalada esta problemática y que es una realidad fehaciente, ¿no? Bueno, la primera es el reconocimiento del problema. Claro. Es decir, tenemos que aprender a ver los cultivos de una manera distinta, entender que somos parte del problema, pero que también podemos llegar a ser parte de la solución. Entonces, el primer mensaje es reconocimiento del problema. Vayamos a ver los ensayos en el momento que corresponde, hagamos las decisiones en el momento que corresponde y veamos los resultados y chequeemos con lo que pasaba antes. Ahí vamos a ver que hay ineficiencias de control, asumamos el problema, en primer lugar es eso. Segundo, respete el marbete, haga prácticas agronómicas correctas.
implemente un programa de manejo integrado, piense desde la semilla, piense en la elección del material, piense en la rotación de cultivos como medida. Y hay un concepto que anduvo rondando, que son los productos biológicos, ¿no? Lo dijo Rodrigo, lo dijo Alejandro, lo dice Andrés. A mí me gusta más llamar productos biorracionales, ¿no? Como que de alguna manera permiten tener una racionalidad en el sistema biológico. Y eso puede incluir no solamente un microorganismo, sino también otras sustancias, otras moléculas en definitiva, que también pueden ejercer protección vegetal, pero desde otro lugar distinto al de los fungicidas, que también podrían contribuir sumando, complementando a los fungicidas en su control sin que generen resistencia. Entonces yo creo que todas esas medidas, pero principalmente el reconocimiento del problema, porque uno de los últimos trabajos científicos que ha salido en el mundo dice que está perfecto la demostración científica de la resistencia, está perfecto las recomendaciones que hace el FRAC o la CEFA en Argentina y demás, que está todo perfecto, pero que la pata que está fallando en este momento es la adopción concreta de las medidas. El productor no toma las decisiones que tiene que tomar en forma correcta. Y esto es lo que hablábamos recién. Hay recomendaciones técnicas que se difunden como la división de dosis. La división de dosis de un determinado producto recomendado es una de las medidas más frecuentemente utilizadas en algunas regiones de nuestro país y que son las que están más ligadas a la generación de resistencia. Entonces, todo ese tipo de cosas es la que tenemos que discutir básicamente para que el productor tenga esas recomendaciones, reconocimiento del problema para asociar al cambio cultural que proponía Rodrigo. En primer lugar, reconocimiento del problema, lo que decía Alejandro, de decir, vayan a aplicar en el momento correcto, pero vayan a evaluar en el momento correcto, porque si no todo parecería que fuera igual. Exacto. Y esto no lo es. El tratamiento de semilla, que decía Andrés, todo buen cultivo comienza con una buena semilla, siempre. Una semilla es poder germinativo, vigor, pureza botánica, pero también lleva este patógeno. Y ahora tenemos que agregar que puede llevar una cepa resistente. Mirá la gravedad que tiene. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que desde UPL están presentando frente a esta problemática? Estamos hablando de multisitio, estamos hablando de eficiencia. ¿Cómo están trabajando, Andrés? Primero, ahí Marcelo y Alejandro dijeron, aparte de los biológicos, UPL a nivel global, mundial, tiene una división que se llama NPP, Natural Plant Protection, ¿sí? Que básicamente hace hincapié en esto, en productos vegetales, extractos y demás, que lo que viene a hacer es ayudar a mitigar o acompañar a todas las herramientas químicas y al manejo en sí para morigerar o disminuir casos de resistencia o tratar de capturar o hacer una mejora en la captura de los recursos por parte del cultivo en este escenario complejo y con eso ayudar a sortear esta problemática, ¿verdad? Y en el caso de, bueno, acá Argentina tenemos más que, como dijo Rodrigo antes, un producto nuevo que yo creo que es una herramienta, un concepto que básicamente creo que es como un buen resumen de todo lo que venimos hablando, ¿no? Que es este producto que estamos lanzando, que es GoldLeaf, que es el primer fungicida triple mezcla sistémico y multisitio registrado para soja en Argentina, y es una herramienta que es realmente ideal para manejar todos estos patógenos resistentes, como puede ser Cercospora kikuchi, por ejemplo. El registro que va a salir, el registro que ya salió del producto es para mancha marrón, que mancha marrón es la enfermedad, digamos, denominador común en todos los lotes de soja que hay hoy en el país, y además tiene registro para lo que es Cercospora, tanto kikuchi como mancha ojo de rana. La verdad que lo hemos visto en los ensayos, el producto performa realmente muy, pero muy bien estas tres enfermedades. Está integrado por 3 activos, azosictrovin, creo que muy conocido por todos nosotros, muy sistémico, la estrovirulina, y después tiene dos productos que son, me parece, la clave del producto en sí. Uno es el mancozeb, que es la columna vertebral del producto, que tiene no solamente esta acción multisitio que le explicó perfecto Marcelo recién, de actuar en 6 puntos de control dentro de la célula fúngica, por lo cual es muy poco probable que el patógeno pueda sobrellevar ese ataque en 6 puntos, y cualquier cepa resistente es efectivamente controlada de estas enfermedades que estamos hablando. Y además, otro dato de color que da, que el mancozeb lo que es un aliado nuestro para proteger a los otros modos de acción, para que los mismos sigan siendo efectivos al transcurso del tiempo, ¿no? Es una herramienta que viene a convivir con otras para ayudar al sistema a que siga o que recuperemos la efectividad en el control de las enfermedades. Y el otro producto que es realmente interesante, y antes lo mencionó Alejandro, que es el proteoconazole. Claro. El proteoconazole en realidad no es
es una triazolintiona, no es un triazol per se, ¿sí? Y lo que he demostrado junto con otros productos más o menos de la misma familia es unos niveles de control realmente muy, pero muy buenos. Entonces yo creo que tenemos 3 de los mejores productos hoy ya en una coformulación WDG de excelente calidad de disolución, ¿sí? Eso es también algo muy destacable, y la dosis de registro es de 1,750 kg por hectárea para estas 3 enfermedades. Y en el momento, como veníamos hablando con Marcelo recién, es el mejor momento que nosotros vemos adhiriendo al sistema que ellos han creado desde R3 a R5, cuando sumen estas 40 o 50 milímetros de precipitación y llamamos precipitación que tenga más de 7 milímetros, creemos que ahí es donde tienes mejor control y mayor retorno en el uso de este tipo de tecnología. Pero quiero remarcar esto, que no estamos lanzando solamente un producto, sino que queremos lanzar un concepto, queremos lanzar un mensaje de tratar de ser preventivos con esto, para abrir bien los ojos, parar las orejas y tratar de mirar el problema un poco más desde arriba, ¿no? Que es un conjunto multifactorial de cuestiones que tenemos que empezar a manejar. No es simplemente tener el de fin de ciclo, como decía Alejandro acá, ir a aplicar y nos vemos en cosecha. ¿Qué resultados tienen cuantificados y qué relación costo-beneficio seguramente que se presenta en base a estos ensayos que hicieron a lo largo de todo el país? Bien, y los resultados están más o menos, como decía Marcelo, entre 8 o 10% de diferencia sobre los testigos. La verdad que lo hemos visto performar con otros productos competidores del mercado con muy buenos resultados. Y es un producto que va a tener aproximadamente en costo valuado en soja más o menos en 100 kilos de soja aproximadamente. Pero la verdad que un producto que lo hemos visto, lo hemos ensayado desde el NOA-NEA con zonas de muy alta presión de enfermedades hasta incluso norte provincia de Buenos Aires, y la verdad que el producto se ha destacado bastante bien. ¿Tuvieron, Ale, posibilidad de ver la performance que ha tenido? ¿Cómo podríamos compartir esta experiencia? Sí, el producto funciona bien, es claro que es superior a las tecnologías, llamémosles, más viejas, conformada por una estrobilurina y un triazol, sobre todo esto que yo te decía antes, que están mal balanceados, y depende con qué molécula nueva se la compare. Andrés algo comentó antes, esta nueva familia que se llaman carboxamidas, son SDHI se les dice porque son inhibidores de una enzima muy particular. Algunas de ellas son muy efectivas, pero particularmente esas moléculas lo que estamos viendo es que tienen lo que nosotros llamamos una alta fungitoxicidad, sobre todo particularmente en mancha marrón. Ahí es donde tienen una altísima eficacia. Cuando vos, en lugares como en mi zona, que tenemos una participación importante de mancha marrón, realmente esas moléculas nuevas, que hay 2 o 3 en el mercado, funcionan muy bien, y ellos están muy cerca con este producto de estos, pero tengo que reconocer que son realmente, en esa situación, muy buenas herramientas también, y con un modo de acción distinto a lo que teníamos antes. Pero la verdad que este producto, se nota el aporte claro del Mancozeb y también el aporte significativo que tiene, no solamente el triazol, que ya de por sí es un triazol efectivo en este tipo de patógenos, sino también que tiene una dosis razonable, porque yo insisto, no hay que hablar tanto siempre de la molécula, sino también de la dosis que se va a utilizar, que eso es crucial. Así que sí, es un producto claramente recomendable para la problemática que tenemos hoy, con ya resistencia casi confirmada, te diría, por lo menos en una parte del complejo. Sí, y el tema importante acá, y lo dijo bien, cuando es mancha marrón el tema, eso se da. El tema es cambia el escenario cuando es cercospora, ¿no? Cuando cambia ahí a cercospora, ahí digamos que la cuestión cambia un poco, en donde cercospora ya se ha comprobado que es resistente a benzimidazoles, estrobilulinas y a las carboxamidas, sí, y esto claramente no fue un caso de presión de selección, porque fueron 4 o 5 años de mercado. Sí, en ese caso, perdón Andrés, el cercospora en ese caso es naturalmente, intrínsecamente insensible. Claro. Entonces, en ese escenario, en el cercospora, que digamos que de las de fin de ciclo es de las más importantes, que aparece normalmente de R4, ahí en adelante, tiene una alta latencia también, y con el agravante, que Marcelo ahora se puede explayar mucho más, hay una sintomatología nueva, ¿sí? Que es muy fácil confundirse a campo, lo que es la sintomatología de mancha marrón con lo que es tizón púrpura o cuero de sapo, como le llaman decir también. Sí. Esta nueva sintomatología, el productor, como lo describíamos antes, normalmente o seguramente va a confundir la sintomatología y no se va a dar cuenta, o puede no darse cuenta que es cercospora y tratar
normal o tradicionalmente como si fuera la mancha marrón de siempre, ¿no? Entonces, esto empieza a complejizar mucho más este tema, ¿no? Y yo creo que ahí está el diferencial y el driver que tiene Goldleaf como herramienta, ¿no? Casos de cercospora, que ya sabemos que es resistente, me parece que es una herramienta más que acertada para controlar estas enfermedades. ¿Cómo ha evolucionado esto, Marcelo, sobre todo en el monitoreo de poder identificar esta problemática? Sí, el problema de las llamadas enfermedades de fin de ciclo es que en realidad es un complejo, con lo cual no hay una única enfermedad de fácil reconocimiento, es un complejo. Nosotros hablamos en general de manchas foliares, nos gusta hablar mucho más de manchas foliares. ¿Por qué? Porque desde los estudios que hicimos con la tesis doctoral de Francisco Sautúa, hemos descubierto que hojas que nosotros asignábamos previamente como mancha marrón estaban realmente conquistadas y colonizadas por cercospora. Con lo cual hay una confusión en la expresión de síntomas cuando uno toma y evalúa problemas de mancha marrón o de cercospora, creyendo que solamente el estrato inferior es septoria o mancha marrón y el estrato superior solo es cercospora, quecucha o tizón morado. Hoy esto está en discusión, creo que lo vamos a tratar de resolver con un seguimiento que vamos a hacer este año bien concreto, y esto pone más complejidad al sistema de producción y a la toma de decisión. Me parece que este sí es un aspecto que es necesario rescatar en cuanto a las capacitaciones. Sería interesante que podamos tener más capacitaciones a campo, donde podamos discutir esto con los productores. Justamente es uno de los avances que necesitamos hacer para que se reconozca el problema. Tenemos más de 200 personas conectadas del otro lado y el teléfono me explota. Si les parece bien, vamos a pasar al espacio de preguntas, un pequeño video. Recuerden que las pueden hacer por medio de escrito. Si alguien se anima y levante la mano, la puede hacer vía oral. Aprovechemos a los especialistas. Está sobre la mesa la problemática, las herramientas y soluciones. Vamos a un pequeño video y ya volvemos con las preguntas. Muy bien, llegaron bastantes preguntas, esta es para todos. ¿Cómo creen que van a evolucionar el panorama sanitario en los próximos años? Como dije antes, yo creo que la problemática está instaurada, tal vez es más visual, es más palpable en lo que es cereales de invierno, ¿sí? Es menos superficie, pero tenemos capaz una o más aplicaciones normalmente, ni hablarse de cebada, pero la problemática está instaurada, vino para quedarse. Y si hacemos un raconto con Marcelo, 2005 roya anaranjada, 2019 mancha, roya amarilla ya sospechada de resistencia en otros lugares del mundo, ramularia carboxamidas, y son cada vez más y cada vez en menos tiempo. Es una cuestión de tiempo. No tengo en claro qué tasa de crecimiento, pero yo creo que eso es inminente. Es poco tiempo, creo yo. Pero sí, vino para quedarse. ¿Se va a acelerar esto, Marcelo? Sí, se va a acelerar porque la presión de selección se va a ejercer. Esta es la realidad. Lo que tiene que quedar claro bien es que los fungicidas no generan las mutaciones. Claro. Las mutaciones son naturalmente en la población y lo que uno hace es seleccionar esas mutaciones para que exploten en su mayoría. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos mal las cosas. Llegamos tarde a aplicar fungicidas, también es una mala práctica agronómica a favor de la resistencia. Indudablemente la problemática va a seguir creciendo. Mirá, cuando nosotros lo hablábamos hace 15 años atrás, nos miraban con ojos de extraterrestre, como diciendo esto no va a ocurrir. Lo recuerdo. Y hoy estamos hablando de que todos los cultivos, por lo menos los principales, tienen casos de resistencia. Estamos hablando de soja con cercospora, estamos hablando de mancha amarilla en trigo, estamos hablando, la tesis de Nacho Regarena, que excelente tesis, está encontrando para ramularia prácticamente una caída brutal de las estrobirulinas y caída de eficiencia de algunos triazoles y de carboxamida. Y después, si nos vamos básicamente, cebada, trigo, en el caso de trigo, roya naranja y mancha amarilla, y nos queda maíz. ¿Y por qué no hay casos de resistencia a maíz? Porque se aplica fungicida solamente entre un 8 o 10% de la superficie. Claro. No hay presión de selección. Marcelo, ¿cuáles son los patógenos resistentes en soja confirmados y cuáles ya están
mostrando signos de baja control? Bueno, fundamentalmente lo que ha sido confirmado y publicado es Cercospora, que tiene varias especies. En Argentina, la predominante es Cercospora kikuchi, tiene resistencia completa a estrovirulinas, tiene la mitad de su población que hemos evaluado resistencia a benzimidazol, es decir, lo más conocido en Argentina es carbendazim, que más usado. Y en el caso de las carboxamidas, como decíamos al principio, tiene un comportamiento genéticamente que no lo hace vulnerable al fungicida. ¿Esto qué quiere decir? Que las carboxamidas son muy eficientes para mancha marrón, pero genéticamente Cercospora tiene alguna aptitud que hace que ese fungicida no sea efectivo. Esto ha ocurrido también en otros hongos. Si nosotros tomamos el género Coletotrichum, una antragnosis para la gente, la enfermedad más común, también se han encontrado cepas que son naturalmente resistentes a las carboxamidas. Porque las carboxamidas no es un grupo homogéneo. Claro. Y la enzima que tiene que bloquear, como decía Alejandro, la succinato de deshidrogenasa, es muy compleja en su conformación. Y eso hace que los hongos no tengan siempre el mismo formato de enzima. No es muy conservadora en los distintos hongos. Entonces hay en algunos hongos donde hay más efectividad, menos efectividad. Son altamente específicas. Exacto. ¿El uso de las soluciones con acción multisitio serán incorporados como en otros países? Quiero que me la contesten los tres. ¿Cuál es la visión que tienen? Yo creo que sí, yo creo que viene de la mano de la pregunta anterior. Yo creo que cada vez el productor se va a empezar a dar cuenta de la pérdida de performance y se va a empezar a interiorizar de los casos de patógenos resistentes e indudablemente va a tener que empezar a adoptar este tipo de herramientas y tecnologías para poder seguir produciendo en forma sustentable y sostenible en el tiempo. Yo creo que en el tiempo no va a haber otra manera. Y a todo eso en paralelo, la incorporación dentro de lo posible de productos de origen biológico para empezar a mitigar, a modificar toda esta problemática y ayudar al cultivo en este escenario de enfermedades resistentes. Yo lo que esperaría es que este tipo de herramientas se las empiece a incorporar en los sistemas de producción de a poco y no que tenga que ocurrir como ha pasado en Brasil, que se tenga que incorporar porque es la única solución que queda para... un incendio. Exactamente. Yo quiero esperar que en Argentina alguna vez las cosas cambien y empecemos a ser un poco más proactivos en este tipo de cuestiones. Yo creo que un poco en la pregunta anterior que hablaba de qué va a pasar con las enfermedades, creo que lo que habría que tratar de identificar, por lo menos, sobre todo en trigo, ¿no?, que es el cultivo más sensible, cuáles son verdaderamente los problemas más dramáticos, que básicamente son las rollas, no tanto amarilla como anaranjada, y ahí es donde más habría que trabajar, y también el mancha, obviamente, ¿no?, y empezar a hacer cosas, porque si vamos a esperar que la tecnología que usamos deje de funcionar, bueno, vamos a seguir con la misma historia de los herbicidas, todo como siempre pasa en Argentina, ¿no?, que tenemos que estrellarnos contra la pared para que realmente cambiemos y empecemos ahí ya a utilizar herramientas como esa o otros productos con modos de acción distintos que realmente prolonguen la entrada en resistencia, ¿no? Pero bueno, espero eso. Estaba pensando en cuál crees que es el gap que hoy tiene la Argentina respecto de los potenciales y los que están obteniendo por un mal uso del control. ¿Cuánto perdemos? Sí. Y yo te lo decía en soja, lo que yo he visto en una gran cantidad de ensayos es casi un 5 o un 6% sobre esos 4.000 kilos que te decía. Hoy una tecnología más vieja te está dando un 8 o 10% y una tecnología nueva te está dando 12, 15, 16%. Wow. Es mucho, sí, sí. Pero lamentablemente lo vemos nosotros en los ensayos, pero los productores y los técnicos no se dan cuenta. Si no van, como decíamos antes, si no van a hacer las observaciones. Y es más, te digo más, la diferencia es más dramática cuando vos ves el cultivo que lo que después te acusa la balanza. O sea, vos ves diferencias en eficacia de control y vos podés llegar a 90, 95% cuando las tecnologías tradicionales te dan 40%. Pero después la brecha en los kilos se te achica. Pero igual, te digo, te paga tranquilamente el cambio de producto y seguís ganando plata. O sea, es claro el avance. Pero bueno, no se asume eso y seguimos usando cosas que son menos efectivas, lamentablemente. Y encima no dejamos todos los inóculos en el campo, ¿no? Todos estos patógenos resistentes. El manejo agronómico, sí. El manejo agronómico. Respecto a tu pregunta anterior, si los multisitios van a ser usados, sí, indudablemente va a ser una necesidad incluirlos en las decisiones. Ha pasado el ejemplo más concreto en papa.
o en tomate, en los hortícolas. Es decir, hay enfermedades que son destructivas en esos cultivos y si no aparecieron los multisitios no se hubiese podido de alguna manera resolver el problema. Pensá que el Mancozeb está inscrito casi en el mundo, se ha usado en más de 70 cultivos, por más de 400 y pico de enfermedades. Con lo cual, teniendo hoy casos concretos de resistencia, es más casi una necesidad que un pensamiento. Tiene larga vida el Mancozeb. Y yo creo que sí, en este escenario todavía creo que tiene bastante hilo en el carretel, ¿no? Esto me parece un dato contundente, ¿no? 70 cultivos, más de 400 patógenos distintos, te habla del espectro de control que tenés, es realmente muy interesante. Y a campo se ve se ve bastante cuando los tratamientos, por ejemplo, Gold Leaf tienen Mancozeb en su composición, el efecto de control que tienen enfermedades es bastante notorio. Tengo una pregunta acá para Andrés. ¿Se ha probado Gold Leaf en distintos ambientes productivos? Sí, de hecho, en la campaña pasada y la anterior hicimos todo lo que es precomercial, hicimos creo que 15 o 14 ensayos desde Nueva Anea, Santiago del Estero, la zona del litoral, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, norte de provincia de Buenos Aires, y obviamente la presión, ¿no?, de las enfermedades es mucho mayor, con más temperatura y más humedad, todo lo que es no anea litoral, pero la verdad que la respuesta de rendimiento, como decía antes Alejandro, se ven, tanto de control como de rendimiento, se ven notoriamente. Creo que tiene que ver justo con la otra. Alejandro, ¿el uso de este tipo de soluciones que mitigan las resistencias dan un retorno a la inversión? Sí, está claro, está confirmado eso, sí. O sea, más o menos los niveles en soja te los comenté, 4, 5, 6%, sobre la tecnología tradicional. Sí, sí. Quiero ir cerrando, dejando varias ideas fuerza. Marcelo, ¿cuáles son las prácticas agronómicas que deben llevar adelante los productores para retrasar esta resistencia que tarde o temprano nos va a llegar? En primer lugar, tenemos que aprender a construir un camino diferente en la toma de decisión de enfermedades, de manejo de enfermedades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, reconocimiento del problema, que es emergente. Estamos en una fase emergente del problema. Todavía no ha conquistado el problema todos los cultivos, pero es emergente, con lo cual es el mejor momento para cambiar la actitud y la decisión. El tercer mensaje, haga un programa de manejo integrado, por favor, en primer lugar, elija mejor las variedades. Si usted elige variedades que son susceptibles, implemente un monitoreo sistemático y más frecuente, haga tratamiento de semilla, discuta cuál es el significado, el rol epidemiológico de la semilla infectada que se renueva con la incorporación de cepas resistentes, haga rotación de cultivos, haga el manejo cultural, implemente decisiones que incorporen productos biorracionales. Por supuesto, piense en la posibilidad de incorporar multisitios, acompañando los fungicidas que todavía siguen siendo efectivos, todavía un adverbio de tiempo que se puede acabar rápidamente. Entonces creo que esas son las decisiones en las cuales tiene que transitar el productor. Tenemos modelos de simulación, tenemos todas las herramientas. Siempre va a haber herramientas. Desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires se ha podido elaborar y desarrollar, y con la ayuda de muchos colegas, también no solamente el desarrollo, sino la validación. Porque desarrollar un sistema está bien, pero validarlo es el concepto más importante de un sistema. Y en ese caso ha sido desarrollado y validado, y hay herramientas para trigo, para cebada, para soja y para maíz que están disponibles para orientar la decisión y que tenga un marco científico, porque todo, Diego, en biología y en sistema de producción, es una cuestión de método. Ale, ¿cuál pensás que deben ser las ideas fuerza y las conclusiones en un productor que está inmerso? A mí me gustaría adherir a todo lo que dijo Marcelo, pero te voy a hablar como productor, no como productor, sino como hombre que estoy vivo en el campo. Yo creo que acá, porque muchas de las cosas que dijo Marcelo, que son ciertas, ¿no?, epidemiológicamente funcionan, lamentablemente no se van a adoptar en la medida que, como él las detallaba. El tratamiento de semillas se va a hacer, pues se sigue haciendo relativamente mal. De hecho, hemos vuelto a tener problemas de carbones en cereales después de no sé cuántos años. O sea, vos te acordás que siempre nosotros decíamos que no había mejor homenaje que se le podía hacer a un fitopatólogo que una enfermedad olvidada. Nos habíamos olvidado de los carbones
carbones y volvieron, porque justamente estamos haciendo mal las cosas, estamos tratando mal la semilla, estamos por ahí confundiendo a veces las moléculas que elegimos. Y dosis. Y dosis. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que los productores, lamentablemente, por una cuestión de cómo es nuestro sistema de producción, que se busca más la operatividad y la escala, no se van a hacer. Yo creo que inclusive se hablaba acá del tema varietal. Yo no creo que haya avances significativos en variedades que tengan mejor comportamiento a estas enfermedades de final de ciclo, porque los criaderos van a poner foco en otras que son más destructivas y donde pueden tener fuentes de resistencia, como fue el caso de mancho ojo de rana. Vos fíjate que no se ha avanzado mucho en roya, que es una enfermedad muy importante. No creo que tampoco haya avance significativo en esto. Más que nada, los criaderos van a siempre pretender que esto se corrija con fungicidio. Yo creo que ahí está un poco el foco, en utilizar herramientas diferentes, usarlas correctamente, más o menos con los parámetros que nosotros manejamos, los sistemas de decisión que nosotros recomendamos, pero sí usar herramientas diferentes, con productos protectores, otras moléculas con otros modos de acción. Yo creo que por ahí un poco pasa la cosa de acá en adelante. Andrés, para cerrar, ¿cuáles crees que van a ser las soluciones que ustedes como herramientas van a llevar al mercado, poniendo sin lugar a dudas esta problemática como bandera? Bien. En este caso, Golif es el segundo producto, la segunda herramienta que nosotros como UPL venimos a lanzar al mercado, ¿sí? Ya hemos lanzado a otra anteriormente, unos años atrás, Tridium para lo que es cereales de invierno, y estamos trabajando hoy en día para ver nuevas mezclas, nuevos conceptos en este escenario que se viene, en este escenario en que se va a incrementar la resistencia no solo en soja, sino en trigo, en cebada u otros cultivos como pueden ser maní, papa, vid y citrus. Y estamos tratando de ver qué nuevas mezclas podemos llegar a tener y cómo podemos ayudar al productor a mitigar este tema de presión de enfermedades y algunos patógenos resistentes. Y en paralelo, por otro lado, con la nueva división de NPP a nivel global, estamos ya preseleccionando algunos productos que tenemos que estar probando. Algunos están en distintas fases de desarrollo. Hay productos que son biocontroladores, hay biofungicidas, hay bionematicidas y demás. Son todos productos que vienen a completar nuestra paleta, a reforzarla y a también darle nuevas soluciones o nuevas herramientas al productor en estas cuestiones que lo van a empezar a afectar cada vez más. Y por último, el mensaje que quería dejar y que es un poco también lo que decían Marcelo y Alejandro, ¿no? Es ver el problema de manejo de patógenos resistentes como un todo, ¿no? Y tener muy en claro cuáles son todos los ítems que hay que tener en cuenta. El tratamiento de semilla, cuál es la variedad, las rotaciones, cuáles son los modos químicos que voy a elegir para controlar qué enfermedad. Ejemplo. ¿Quieren que hay desconocimiento, Ale? Marcelo, ¿hay desconocimiento en la materia? Sí. Mucha gente cambia de producto pensando que porque se llama distinto está usando modos químicos distintos y está usando lo mismo. O dividir dosis o partir dosis. Eso lo dijo Marcelo claramente, es forzar al sistema a generar más y más resistencia. ¿Sí? Hay que tener, esto no es una revisión muy rápida, anda a comprar el fungicida tal y aplicar. No es cuál es el fungicida, qué enfermedad es. Ejemplo, ¿por qué voy a aplicar cercospora con productos que ya son resistentes? Claro. No es sustentable, no es sostenible y estoy perdiendo plata. Y el costo-oportunidad de eso es lo que hay que empezar a mirar cada vez más finito. Es lo que llamamos costos ocultos. Costos ¿no? ocultos, claro. Son los costos que realmente padece, pero no son cuantificados. Exacto. Manejo integrado, ciencia, conocimiento y estar más a campo, ¿no? Extensión, yo creo que pasa un poco por ahí. Yo creo que un trabajo que tienen que hacer tanto UPL como otras compañías que también tienen sus productos es empezar a mostrarlo esto. Yo no veo que se haga mucho a campo esto, mostrar. Yo toda mi vida peleé para que los productores dejen testigos, porque la única manera, en enfermedades no hay otra forma. Vos a un insecto lo podés ver, le tiraste el insecticida, murió o no murió, la maleza la ves morir. En la enfermedad, si no ves el desarrollo en un testigo, no podés medir efectividad. Por lo menos ahora, ya que no quieren dejar testigos, bueno, comparen tecnologías más antiguas con las nuevas y vean la diferencia, tanto visualmente como el rendimiento y calidad que pueden obtener. Por lo menos espero eso, pero creo que un trabajo pendiente que tienen la mayoría de las compañías para empezar a hacer. Extensión, lotes demostrativos, lo que nosotros vemos en los ensayos, que lo puedan plasmar a campo en distintos lugares del país. Me parece que eso es fundamental. Y voy a levantar, para dar el cierre como medio de comunicación, el guante, para también
compartir esta responsabilidad de llevar este mensaje que Marcelo hace años venís pregonando, Ale también a campo y sobre todo las compañías con soluciones innovadoras puedan aportar a llevar cada vez más adelante la llegada de esta problemática que, como bien decías, en algún momento nos va a pegar. Como medio de comunicación vamos a trabajar en eso, llevando las buenas prácticas, el manejo integrado y soluciones, obviamente, químicas para que esto no impacte en la producción, que es tan importante, no solo para el productor, sino también para el país, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, a Rodrigo al principio, me lo hicieron muy fácil, es un placer estar acá con ustedes. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fuimos puntuales en estos 85 minutos para debatir acerca del manejo de la resistencia de enfermedades. Bueno, nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias a UPL por invitarme a formar parte de este debate y que tengan una buena semana.